¿Cómo pudo llegar a ser la vida de los mexicanos bajo el régimen del aclamado Benito Juárez con sus luces y sus sombras? Hoy vamos a hablar de uno de los periodos más trascendentales y, a la vez, controvertidos de la historia de México, los primeros 15 años del gobierno de Benito Juárez. Un periodo marcado por conflictos, reformas, guerras, cambios sociales y crisis económicas que transformaron para siempre la vida de los mexicanos, pero no siempre para bien. ¿Quiénes salieron ganando? ¿Quiénes fueron los más perjudicados? ¿Realmente mejoró la vida del pueblo o solo se consolidó el poder de una nueva élite? Vamos a analizar 15 aspectos clave que definieron estos años y cómo afectaron a la sociedad mexicana. Prepárate para una exploración profunda y sin concesiones. Número 1. La Guerra de Reforma y el colapso del país, 1858 a 1861. La Guerra de Reforma fue el evento más devastador de los primeros años del gobierno de Benito Juárez. Entre 1858 y 1861, México se sumió en una guerra civil entre liberales y conservadores, destruyendo la economía, la infraestructura y la estabilidad del país. La guerra no solo dividió políticamente a México, sino que empobreció a toda la población, generando hambre, desempleo y violencia en todo el territorio. Las principales víctimas fueron las comunidades indígenas, los mestizos pobres y los trabajadores urbanos, quienes sufrieron reclutamientos forzados, saqueos y ejecuciones por parte de ambos bandos. Los campos quedaron devastados y la producción agrícola cayó drásticamente, llevando a una crisis alimentaria que golpeó con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, las élites políticas y económicas se enriquecieron con el conflicto, aprovechando la guerra para tomar tierras, controlar mercados y aumentar su influencia. La vida de los mexicanos promedios se volvió aún más difícil, con impuestos de guerra, inflación y una inseguridad descontrolada. Número 2. La expropiación de bienes eclesiásticos y su impacto en los indígenas y campesinos. Uno de los cambios más radicales del gobierno de Juárez fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos en 1859. Con esta medida, el gobierno liberal expropió enormes extensiones de tierra que pertenecían a la Iglesia, supuestamente para repartirlas entre los campesinos y generar una sociedad más igualitaria. Pero la realidad fue muy distinta. Las tierras expropiadas no fueron distribuidas equitativamente. En lugar de beneficiar a los campesinos e indígenas, terminaron en manos de la nueva clase de políticos y empresarios liberales, quienes las compraron a precios irrisorios y consolidaron grandes latifundios. Esto significó que miles de indígenas y campesinos que trabajaban esas tierras quedaron sin derechos, sin trabajo y sin hogar. Antes de la independencia, aunque la Iglesia tenía un control excesivo de la tierra, muchas comunidades indígenas tenían protección bajo sus propiedades. Con la expropiación, perdieron esta seguridad y quedaron expuestas al despojo y la explotación laboral en haciendas privadas. El resultado fue un aumento en la desigualdad y en la miseria para los sectores más pobres de la sociedad. Número 3. La intervención francesa y el imperio de Maximiliano, 1862 a 1867. Apenas unos años después de la Guerra de Reforma, México volvió a caer en el caos con la llegada de las tropas francesas en 1862. Benito Juárez, debilitado por la crisis económica y política, no pudo evitar que el país fuera invadido por la potencia más poderosa de la época. El imperio de Maximiliano, que se estableció en 1864, trajo cambios drásticos en la estructura social y económica del país. Mientras que algunos sectores de la élite conservadora vieron esto como una oportunidad para regresar a un modelo más tradicional, la mayoría de los mexicanos sufrieron aún más pobreza y violencia. Las tropas francesas y las guerrillas republicanas arrasaron pueblos enteros, ejecutaron a miles de personas y destruyeron la economía rural. Los indígenas, mestizos y mulatos fueron reclutados a la fuerza para pelear en una guerra que no les beneficiaba en absoluto. Para muchos mexicanos, estos años representaron una caída aún más profunda en la desesperación y el sufrimiento. Número 4. La Ley del Registro Civil y la pérdida de identidad de los pueblos indígenas 1859. En 1859, Benito Juárez implementó la Ley del Registro Civil, que estableció que todos los nacimientos, matrimonios y defunciones debían ser registrados por el Estado y no por la Iglesia. Aunque esta medida tenía un objetivo modernizador, terminó afectando gravemente a las comunidades indígenas. Antes de esta ley, los indígenas tenían un sistema propio de registro y reconocimiento dentro de sus comunidades, basado en tradiciones y costumbres ancestrales. Con la nueva legislación, perdieron autonomía y quedaron sujetos a un sistema burocrático que desconocía sus derechos y estructuras internas.
En muchos casos, esto llevó a que los indígenas fueran excluidos del acceso a tierras y recursos, ya que sin documentos oficiales, no podían demostrar legalmente su identidad ni reclamar sus derechos. Este fue uno de los golpes más duros para las comunidades indígenas, quienes vieron cómo su autonomía y su cultura fueron debilitadas en nombre del progreso liberal. Número 5. La destrucción del comercio local y el impacto en la economía de los pequeños productores. Durante los primeros años del gobierno de Benito Juárez, la economía mexicana se desmoronó debido a las constantes guerras, la falta de inversión y el desorden administrativo. Uno de los sectores más golpeados fue el comercio local, que antes de la independencia y durante el virreinato tenía una estructura bien definida con gremios, protecciones y cierta estabilidad para los productores pequeños. Con la llegada de las reformas liberales, se buscó establecer un mercado más libre, eliminando las regulaciones que protegían a los pequeños comerciantes. Esto benefició a los grandes empresarios, especialmente a los que tenían conexiones políticas, pero dejó en la ruina a los artesanos, pequeños comerciantes y campesinos que dependían del comercio interno para sobrevivir. El problema se agravó cuando el país comenzó a depender aún más del comercio exterior, especialmente con países europeos y Estados Unidos. Las manufacturas extranjeras inundaron el mercado, desplazando a los productores locales que no podían competir con los precios más bajos. El resultado fue una pérdida masiva de empleos y la desaparición de cientos de pequeños negocios, lo que sumió a miles de familias en la pobreza. Además, el aumento de impuestos para financiar la guerra y pagar las deudas del gobierno liberal asfixió a los comerciantes, quienes se vieron obligados a cerrar o vender sus negocios a precios ínfimos. Esto provocó un cambio en la estructura económica del país, consolidando una élite empresarial mientras que el resto de la población caía en la precariedad. Número 6. La segregación social y el declive de la movilidad entre clases. Uno de los aspectos menos mencionados del gobierno de Benito Juárez es cómo sus políticas consolidaron un nuevo tipo de segregación social, que dificultó la movilidad entre clases y dejó a los sectores más pobres atrapados en la miseria. Antes de la independencia, aunque existía un sistema de castas y discriminación racial, había ciertos caminos para la movilidad social, especialmente en el ejército, la iglesia y la administración colonial. Sin embargo, tras las reformas juaristas, el acceso a estos espacios se redujo considerablemente para la mayoría de la población, ya que los nuevos liderazgos liberales comenzaron a concentrar el poder y los recursos en un círculo más cerrado. La desaparición de instituciones que antes ofrecían oportunidades de ascenso, como los colegios religiosos y las corporaciones gremiales, significó que los mestizos, indígenas y mulatos quedaran sin opciones reales para mejorar su situación. La educación, que era un pilar de movilidad social, también se vio afectada, ya que muchas escuelas fueron cerradas por falta de financiamiento o porque estaban ligadas a la iglesia. Al mismo tiempo, la tierra y la riqueza se concentraron en nuevas oligarquías, formadas por políticos, empresarios y militares que se beneficiaron de la inestabilidad del país. En lugar de crear un sistema más equitativo, se fortaleció una élite que utilizó el Estado para consolidar su poder, dejando a los sectores populares sin representación ni herramientas para mejorar su calidad de vida. Número 7. El aumento de la violencia y la inseguridad en todo el país. El periodo de Benito Juárez estuvo marcado por una violencia constante que afectó a toda la población y convirtió a México en un territorio sumido en la anarquía. La combinación de guerras internas, invasiones extranjeras y conflictos políticos hizo que la seguridad desapareciera por completo en muchas regiones del país. Las bandas de bandidos y grupos armados proliferaron en todo el territorio, aprovechando la falta de control gubernamental. Los caminos estaban infestados de asaltantes, los pueblos eran saqueados constantemente y los campesinos vivían bajo una amenaza permanente. La falta de un ejército profesional y la continua lucha entre liberales y conservadores hicieron que nadie estuviera a salvo, desde comerciantes hasta familias enteras que intentaban huir de la violencia. En muchas zonas, los propios campesinos y ciudadanos tuvieron que organizarse en milicias improvisadas para protegerse, ya que ni el gobierno ni el ejército podían garantizar la seguridad. Sin embargo, esto también llevó a un incremento en las venganzas, ajusticiamientos y conflictos entre comunidades, profundizando aún más la fragmentación social. El impacto de esta violencia fue devastador, ya que paralizó la actividad económica, desalentó la inversión y sumió al país en un estado de incertidumbre. Para los sectores más vulnerables, esto significó una vida de constante peligro, sin ninguna posibilidad de progreso o estabilidad. Número 8. La crisis de la educación y el abandono de las comunidades rurales. Otro de los aspectos más negativos de los primeros 15 años del gobierno de Juárez fue la crisis educativa.
Aunque se promovieron reformas para la educación laica y gratuita, en la práctica muchas escuelas cerraron por falta de recursos, dejando a miles de niños sin acceso a la educación básica. Las comunidades rurales fueron las más afectadas, ya que la mayoría de las escuelas estaban controladas por la Iglesia antes de las reformas. Con la expropiación de bienes eclesiásticos, se eliminaron muchas instituciones educativas sin que el gobierno pudiera reemplazarlas. Esto significó que una generación entera de niños indígenas, mestizos y mulatos creciera sin educación formal, lo que perpetuó el ciclo de pobreza y marginación. Para las élites urbanas, el acceso a la educación seguía siendo posible, ya que podían pagar escuelas privadas o enviar a sus hijos al extranjero. Pero para la mayoría de la población, la educación se convirtió en un privilegio inalcanzable, lo que redujo aún más las posibilidades de ascenso social y profesional. El abandono de la educación también tuvo un impacto negativo en la economía, ya que un país con bajos niveles de educación no podía desarrollarse ni competir con otras naciones. Mientras Estados Unidos y Europa avanzaban en ciencia y tecnología, México quedó rezagado, atrapado en un sistema donde solo una pequeña élite tenía acceso al conocimiento y las oportunidades. Número 9. La crisis agraria y la pérdida de tierras de las comunidades indígenas y campesinas. Uno de los mayores golpes que sufrieron los mexicanos durante los primeros 15 años del mandato de Benito Juárez fue la crisis agraria. Las reformas liberales impulsadas por su gobierno tenían la intención de modernizar la economía y eliminar los antiguos privilegios coloniales, pero en la práctica terminaron despojando a miles de indígenas y campesinos de sus tierras, empujándolos a la miseria. La Ley Lerdo de 1856, que obligaba a la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales, tuvo consecuencias catastróficas para las comunidades indígenas. Bajo el pretexto de fomentar la propiedad privada y acabar con los monopolios de la Iglesia, esta ley permitió que grandes terratenientes y especuladores compraran enormes extensiones de tierra que antes pertenecían a pueblos indígenas y ejidos comunitarios. El resultado fue la concentración de la tierra en manos de una minoría, mientras que miles de campesinos quedaron sin nada. Antes de las reformas, muchas comunidades indígenas tenían un sistema de propiedad colectiva que les permitía sobrevivir y sostenerse a través de la agricultura. Pero con las nuevas leyes, fueron expulsados de sus propias tierras y obligados a convertirse en peones en las haciendas de los nuevos dueños. Para los mestizos y mulatos que antes trabajaban en pequeñas parcelas o tenían acceso a tierras comunales, la situación tampoco mejoró. Al perder sus tierras, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de salarios miserables, en condiciones de explotación aún peores que las que existían durante el virreinato. Lo que debía ser una reforma progresista terminó beneficiando solo a los grandes empresarios y políticos, dejando a los sectores populares en una situación de desesperación. Esta crisis agraria no solo afectó la vida de los campesinos, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía del país. La producción agrícola se concentró en pocas manos, los precios de los alimentos aumentaron y la pobreza se extendió por las zonas rurales. Mientras Juárez defendía sus reformas como un paso hacia la modernidad, la realidad era que millones de mexicanos quedaron sin tierra, sin oportunidades y sin futuro. Número 10. La marginación de las etnias indígenas y su exclusión del nuevo modelo de nación. Durante los primeros años del gobierno de Benito Juárez, se promovió la idea de una nación unificada, donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Sin embargo, en la práctica, esto significó la marginación y desaparición de muchas formas de organización indígena que habían existido por siglos. Antes de la independencia, aunque el sistema colonial imponía jerarquías raciales, las comunidades indígenas aún conservaban ciertos derechos reconocidos, como la posesión de tierras comunales y formas autónomas de gobierno. Sin embargo, con la llegada de las reformas liberales, estas estructuras fueron desmanteladas, eliminando los pocos espacios de poder y autonomía que aún tenían los pueblos indígenas. El gobierno de Juárez promovió un modelo de ciudadanía basado en la idea de que todos los mexicanos eran iguales, lo que en teoría podría haber sido positivo, pero en la práctica se usó como pretexto para eliminar los derechos específicos de los indígenas. Se prohibieron muchas costumbres y formas tradicionales de gobierno, se destruyeron sus estructuras comunales y se les obligó a integrarse a una sociedad que los veía como ciudadanos de segunda clase. Para los indígenas, esto significó una pérdida total de identidad, derechos y oportunidades. Se convirtieron en la clase más explotada de México, sin acceso a educación, sin representación política y sin tierras propias. En comparación con el virreinato, donde al menos existían mecanismos para la protección de sus comunidades, el México liberal los dejó completamente indefensos ante la explotación y el abuso.
Este proceso de marginación no solo afectó la calidad de vida de los indígenas, sino que también creó un profundo resentimiento que se manifestaría en numerosas rebeliones y conflictos. Desde la guerra de castas en Yucatán hasta las revueltas en el norte del país, la imposición del liberalismo juarista fue vista por muchas comunidades indígenas como un ataque directo a su forma de vida, lo que provocó una resistencia que fue brutalmente reprimida. Número 11. La brutal represión de los opositores políticos y el uso del poder para silenciar a los disidentes. Si bien Benito Juárez es recordado como un símbolo de la democracia y la legalidad, la realidad es que su gobierno se caracterizó por una represión brutal contra sus opositores políticos. Durante los primeros 15 años de su mandato, cualquiera que se opusiera a su visión del país era perseguido, exiliado o incluso ejecutado. Uno de los casos más evidentes fue la persecución de los conservadores que se oponían a las reformas liberales. Después de la Guerra de Reforma, Juárez aplicó medidas extremadamente duras contra sus enemigos políticos, confiscando sus propiedades, prohibiendo sus publicaciones y expulsándolos del país. Mientras que el discurso oficial promovía la libertad de expresión, en la práctica cualquier intento de oposición era sofocado con violencia. Incluso dentro de su propio bando, Juárez no dudó en eliminar a quienes representaban una amenaza para su poder. Muchos líderes liberales que habían luchado junto a él terminaron marginados o traicionados cuando sus ideas chocaban con las del presidente. Este uso autoritario del poder creó un ambiente de miedo e inestabilidad política, donde nadie estaba a salvo si se atrevía a desafiar el gobierno. Además, la represión no se limitó solo a los políticos. Los periodistas que criticaban las políticas juaristas fueron censurados o encarcelados, y muchas publicaciones opositoras fueron destruidas. La idea de una prensa libre y una democracia plena era solo un ideal en el discurso, pero en la realidad, el gobierno de Juárez funcionaba como un régimen en el que solo se permitía una visión del país, la suya. La consecuencia de esta represión fue un país sumido en el miedo y la desconfianza. En lugar de un debate abierto y plural, México se convirtió en un escenario de purgas políticas y persecuciones, lo que debilitó aún más la posibilidad de una estabilidad real. Número 12. La devastación económica y el endeudamiento del país. Durante los primeros 15 años del mandato de Benito Juárez, México sufrió una crisis económica sin precedentes. Las constantes guerras civiles, la intervención extranjera y las reformas económicas mal ejecutadas llevaron a un país que ya estaba en una situación precaria tras la independencia a una crisis aún más profunda. Uno de los principales problemas fue la deuda externa. Durante la Guerra de Reforma, el gobierno liberal encabezado por Juárez se endeudó con bancos y gobiernos extranjeros para financiar el conflicto, lo que dejó a México en una situación de dependencia económica. La suspensión del pago de la deuda en 1861, decretada por Juárez, fue el pretexto para que Francia, España e Inglaterra enviaran tropas a exigir su pago. Aunque Juárez intentó resistir, la falta de recursos y el desorden interno hicieron que el país fuera visto como un estado fallido en el escenario internacional. A nivel interno, la crisis también se reflejó en la vida cotidiana de los mexicanos. La producción agrícola y manufacturera se desplomó, lo que generó una escasez de bienes esenciales. Los alimentos aumentaron de precio, el desempleo creció y la desigualdad se profundizó. Mientras que durante el virreinato existían sistemas de producción y comercio relativamente estables, en la era juarista la economía se convirtió en un caos. Además, el gobierno recurrió a la emisión de papel moneda sin respaldo, lo que provocó una inflación descontrolada. Las monedas de plata, que antes eran el pilar del sistema económico, fueron desplazadas por billetes sin valor real, lo que hizo que la gente perdiera la confianza en el sistema financiero. Para los mexicanos comunes, esto significó que sus ahorros se desvanecieran y que la posibilidad de mejorar su situación económica fuera prácticamente nula. Los sectores más afectados fueron los campesinos, los pequeños comerciantes y los obreros. En comparación con la época colonial, donde existían gremios y regulaciones que protegían a ciertos sectores, el México de Juárez se convirtió en un país donde solo los grandes empresarios y políticos podían prosperar, mientras que el resto de la población vivía en una incertidumbre constante. Número 13. La creciente desigualdad y el colapso de la movilidad social. Uno de los efectos más devastadores de las reformas juaristas fue el colapso de la movilidad social. Antes de la independencia, aunque existían jerarquías estrictas en el virreinato, también había ciertos mecanismos que permitían a los mestizos, mulatos y pardos ascender socialmente mediante el comercio, la educación o el servicio militar. Sin embargo, con las reformas liberales y la inestabilidad del país, estas oportunidades desaparecieron casi por completo. Las leyes de desamortización y la concentración de tierras en pocas manos hicieron imposible que los pequeños propietarios sobrevivieran, obligándolos a convertirse en peones de las grandes haciendas.
Las ciudades, que antes eran centros de movilidad social donde un comerciante podía prosperar, se convirtieron en espacios dominados por la élite política y económica, cerrando cualquier posibilidad de ascenso para las clases bajas. Para los indígenas, la situación fue aún peor. Durante el virreinato, aunque estaban sujetos a un sistema de castas, tenían ciertas protecciones y tierras comunales que les permitían mantener su forma de vida. Con la llegada de Juárez y sus reformas, fueron despojados de todo, obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud y totalmente excluidos del nuevo modelo de nación. Los mestizos y mulatos también sufrieron una pérdida de oportunidades. Mientras que en la época colonial podían acceder a ciertos privilegios mediante la compra de títulos o el servicio a la corona, en el México juarista se encontraron con un sistema donde solo los terratenientes y empresarios tenían voz y poder. La educación, que antes era un camino hacia la movilidad social, se volvió un lujo al que solo los más ricos podían acceder. Este colapso de la movilidad social creó una sociedad profundamente desigual, donde las clases bajas quedaron atrapadas en un ciclo de pobreza sin salida. Mientras que en el virreinato había mecanismos que, aunque limitados, permitían el ascenso social, en el México juarista la estratificación se volvió casi inamovible, condenando a millones de personas a una vida de miseria y explotación. Número 14. La traición a los principios originales de la independencia. Cuando México logró su independencia en 1821, el sueño de los insurgentes era construir una nación donde todos los ciudadanos fueran libres e iguales. Sin embargo, en los primeros 15 años del gobierno de Juárez, quedó claro que ese ideal había sido traicionado. En lugar de una nación donde todos tuvieran oportunidades, se consolidó un sistema donde solo una minoría tenía el control y la mayoría vivía en condiciones peores que durante el virreinato. Las reformas liberales, en teoría, buscaban acabar con los privilegios de la iglesia y el ejército, pero en la práctica solo sustituyeron una élite por otra. En lugar de los grandes clérigos y oficiales virreinales, ahora el poder estaba en manos de políticos y empresarios que no tenían ningún interés en mejorar la vida del pueblo. Además, los principios de justicia y equidad fueron reemplazados por un gobierno que utilizó la represión y la fuerza para mantener su control. La idea de una república democrática quedó en el papel, mientras que en la realidad México se convirtió en un país donde el poder estaba concentrado en un pequeño grupo de políticos e intelectuales, excluyendo a la gran mayoría de la población. Las promesas de libertad e igualdad también fueron traicionadas en el ámbito económico. En lugar de crear oportunidades para todos, las políticas de Juárez consolidaron la pobreza, la explotación y la desigualdad, dejando a millones de mexicanos sin tierra, sin empleo y sin futuro. Para muchos, la independencia no significó una mejora en sus vidas, sino una caída en el abismo de la miseria. Número 15. La militarización de la política y la consolidación del caudillismo. Uno de los grandes problemas que enfrentó México tras su independencia fue la continua intervención del ejército en la política. Durante el virreinato, la milicia estaba organizada y disciplinada bajo la autoridad de la corona española, pero con la independencia, los ejércitos se fragmentaron en facciones que apoyaban a diferentes caudillos, convirtiendo a México en un campo de batalla constante. Durante los primeros 15 años del gobierno de Benito Juárez, la militarización de la política no solo no desapareció, sino que se agravó. Juárez, al ser un líder civil, dependía de generales leales para mantener su gobierno, lo que llevó a un sistema de recompensas y favores para los militares. Esto significó que en lugar de desterrar el caudillismo, el gobierno liberal lo reforzó, permitiendo que generales como Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza y Jesús González Ortega tuvieran un peso enorme en las decisiones políticas. Además, la continua inestabilidad obligó al gobierno juarista a recurrir a leyes marciales y estados de excepción, lo que afectó gravemente la vida de los ciudadanos. Se impusieron reclutamientos forzosos para engrosar las filas del ejército, lo que significó que miles de jóvenes mexicanos fueran arrancados de sus hogares y enviados a pelear en conflictos interminables, sin paga adecuada y en condiciones deplorables. En muchos casos, esto llevó a que las familias perdieran a sus proveedores y cayeran en la miseria. Mientras que en el virreinato existía un control centralizado de las Fuerzas Armadas, bajo Juárez el país se volvió un mosaico de ejércitos rivales, donde cada general tenía su propio territorio de influencia. Esto permitió que la corrupción y el abuso militar se extendieran, afectando principalmente a las poblaciones rurales, donde los soldados, sin supervisión efectiva, saqueaban, extorsionaban y cometían abusos contra los campesinos. En teoría, el gobierno de Juárez representaba un estado civil y moderno, pero en la práctica se apoyó en el mismo caudillismo y militarismo que había sumido a México en el caos tras la independencia. En lugar de fortalecer una administración estable y pacífica, se consolidó un sistema donde los generales eran los verdaderos dueños del poder, perpetuando la violencia y el autoritarismo en el país. Conclusión.
Los primeros 15 años del gobierno de Benito Juárez marcaron un periodo de profundos cambios en México, pero no todos fueron positivos. Si bien es cierto que se buscó modernizar el país, en la práctica estas reformas destruyeron la estabilidad económica, social y política de millones de mexicanos. Los campesinos fueron despojados de sus tierras, los indígenas fueron marginados, la movilidad social se colapsó y la represión política se convirtió en una herramienta de control. En comparación con el virreinato de la Nueva España, donde existían ciertos mecanismos de protección para los sectores más bajos de la sociedad, el México juarista eliminó estos sistemas sin ofrecer alternativas, dejando a la población en una situación aún más precaria. La supuesta libertad que trajo la independencia se convirtió en una ilusión, ya que solo unos pocos se beneficiaron mientras que la mayoría sufrió las consecuencias de un gobierno que no tuvo en cuenta las necesidades del pueblo. A pesar de la imagen de Juárez como un héroe nacional, la realidad de su gobierno muestra un periodo de crisis, desigualdad y miseria. Las reformas liberales, en lugar de mejorar la vida de los mexicanos, consolidaron un sistema donde la mayoría quedó excluida del progreso. La historia de México en este periodo no es la historia de un triunfo, sino la de una nación que perdió el rumbo y dejó atrás a millones de ciudadanos en el proceso.